Unidad número 8 habla de lo que es la anestesia en la cirugía tiroidea. En este tipo de cirugía hay que prestar mucha atención a la vía aérea de ese paciente porque se nos puede llegar a complicar porque una de las complicaciones que tiene esta cirugía es la hemorragia. Entonces tenemos que prestar mucha atención en este tipo de cirugías. Antes de empezar a hablar bien de lo que es la anestesia propiamente dicha en este tipo de cirugía, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es la anatomía tiroidea. ¿Qué es la glándula tiroides? Entonces, muchos deben saber que es una glándula que está situada en la región anterior del cuello, a la altura de C5 y T1, que tiene forma de mariposa, que son dos lóbulos que están unidos por un istmo al lado de la tráquea y de la laringe, y que son dos lóbulos simétricos, uno derecho y uno izquierdo. Si nosotros anatómicamente en una estructura como está conformado, vemos que está entre la tráquea y la laringe, se encuentra la tiroides, esa es la vista frontal, y si nosotros damos vuelta, vemos que la tiroide en la vista posterior se encuentran las paratiroides. ¿Cuáles son las patologías tiroideas? La mayoría debe conocer el clásico, el hipotiroidismo. ¿Sí? El hipotiroidismo se produce por cuando hay una cantidad insuficiente de esa hormona tiroidea debido a que la glándula funciona por debajo de lo normal. Después tenemos el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es cuando hay un aumento de la cantidad de esa hormona tiroidea y que los pacientes que son hipertiroideos deben ser tratados preoperatoriamente para reducir el riesgo de lo que es una crisis tiroidea dentro del quirófano, que es muy conocida y que se llama tirotoxicosis, donde los pacientes manifiestan una taquicardia sinusal, una fibrilación auricular, una isquemia miocárdica, un nerviosismo, temblores. Todos estos síntomas se pueden tratar con betabloqueantes previos al ingreso a quirófano. Por eso es más peligroso el hipertiroidismo que el hipotiroidismo. Y obviamente algún tipo de enfermedad neoplástica, obviamente que tienen que ver con el cáncer. Y el óseo también cuando es el aumento exagerado de esta glándula tiroides. Las indicaciones habituales de la cirugía tiroidea son el cáncer de tiroides, el bocio sintomático y el fracaso de los tratamientos médicos del hipertiroidismo. La cirugía siempre suele ser casi electiva en este tipo de pacientes que presentan algún tipo de indicación quirúrgica. Dentro de los efectos adversos quirúrgicos que nosotros encontramos en este tipo de cirugía está el sangrado, que son las hemorragias que a nosotros nos complican mucho la vía aérea de ese paciente, las infecciones, los niveles bajos de las hormonas, que haya obstrucción de la vía aérea o de las vías respiratorias producto por esta principal complicación que es el sangrado, y que el paciente le quede algún tipo de ronquera o una debilidad en la voz producto de que se han lesionado los nervios, sobre todo el nervio recurrente. Dentro del tratamiento quirúrgico, nosotros encontramos la tiroidectomía, que tiene sus diferentes abordajes. Tenemos la hemitiroidectomía, que es cuando sacan solo un lóbulo de la tiroides, dejando el istmo y el lóbulo contrario, y la tiroidectomía total, que sacan la glándula tiroidea. Después tenemos la tiroidectomía subtotal, donde dejan alguna o conservan alguno de los dos polos o sacan solamente el istmo y conservan los lóbulos de la tiroides, dependiendo de dónde está el nódulo o algún tipo de tumor extraño de patología que será diagnosticada con posterioridad. En la tiroidectomía, los abordajes quirúrgicos siempre se realizan mediante una incisión del tipo Kocher, donde se hace este tipo de incisión en los pliegues de la piel por debajo de lo que es el cartílago cricoides y siempre trata de ser simétrica, siguiendo los pliegues de lo que es el cuello, ¿sí? Para tratar de conservar esa parte estética del paciente. ¿Cómo es la posición quirúrgica de los pacientes que se someten a una tiroidectomía? Generalmente los pacientes están en decúbito supino,
donde podemos tener nada más una ligera variación en lo que es el extremo de la cabeza. ¿Sí? Hay camillas que permiten poner un soporte, entonces la cabeza queda hacia afuera, y hay otras que permiten quebrar el plano de lo que es a nivel de los hombros, entonces el cuello queda en una situación más expuesta que la cabeza. Y si no tenemos esa camilla o no en la institución donde estamos no hay esa posibilidad de tener esa camilla, entre medio del cuello, entre los hombros y la cabeza, se pone un pillet para hacer la elevación de ese plano y que los cirujanos pueden hacer la incisión y trabajar correctamente en ese abordaje quirúrgico. Bien, habiendo repasado lo que es un poquitito de anatomía, apenas lo hemos visto anatomía, viendo bien la posición quirúrgica y cómo se llama el tipo de cirugía, vamos a ver lo que a nosotros nos compete, lo que es el manejo anestésico de la cirugía tiroidea. ¿Qué tengo que tener yo en cuenta en este tipo de cirugías? El diagnóstico que tenga mi paciente, porque acuérdense que yo les dije que era más complicado de manejar los pacientes hipertiroideos que los hipotiroideos. ¿Cómo está físicamente ese paciente? ¿Cómo es el estado hormonal? ¿Cómo es el estado de la vía aérea? Porque a veces los bocios que son muy luminosos pueden provocar desplazamientos de la laringe, comprometiendo lo que es la tráquea, y ahí hay un tipo de estreche de las vías respiratorias. Por eso una tomografía axial computada nos va a dar este grado o nos va a dar un valor de compresión de las estructuras anatómicas. Entonces todos estos diagnósticos o estos pequeños puntos claves a tener en cuenta me va a dar a mí que tenga un manejo para evitar futuras complicaciones en el postoperatorio o en el intraoperatorio de ese paciente. Como la evaluación preanestésica, esta, lo mismo que hacemos siempre en todo tipo de cirugía. Evaluamos la edad, cómo está ese paciente, el ASA, qué patologías asociadas tiene, ¿sí? Evaluar los antecedentes clínicos de ese paciente, cómo está, su estado general, análisis de laboratorio, el electrocardiograma, la TAC, acá tenemos que ver cómo están sus hormonas y muy especial atención en la vía aérea del paciente. ¿Cómo evaluamos la vía aérea? ¿Se acuerdan cuando veíamos el año pasado en evaluación preanestésica que veíamos una serie de valoraciones para estudiar esa vía aérea del paciente? Una de ellas es la escala de Malampati. La escala de Malampati, acuérdense que es una escala donde yo veo las diferentes estructuras anatómicas del paciente y que me va a decir a mí en qué grado de intubación dificultosa se encuentra el paciente, que los grados 3 y 4 son los de intubación o probable intubación dificultosa. Otra valoración que hacemos también de la vía aérea la hacemos a través de la apertura bucal, a través de la distancia tiromentoniana, sobre todo en pacientes que tengan bocio, y la escala para valorar la movilidad cervical. Todas estas evaluaciones que yo hago de la vía aérea me va a decir si estoy o no enfrente de un paciente que tenga una probable intubación dificultosa, del cual yo tengo que dar aviso para que se empiece a hacer o para que haya un plan de intubación dificultosa, o sea, un plan alternativo para poder intubar y poder manejar esa vía aérea del paciente dentro del quirófano. La medicación preanestésica, recuerden entonces que se hace bajo la indicación del médico anestesiólogo y que siempre está basada según cómo se encuentra ese paciente en la visita preanestésica. Entonces, algo que es subjetivo, porque no a todos los pacientes se les da la misma medicación. Pero si este paciente se encuentra en un óptimo examen físico, ¿sí? Su historia, sus antecedentes no son de relevancia, se hace la medicación preanestésica. Esta medicación preanestésica es la que nosotros ya hemos visto varias veces, que es un antiemético como la metoclopramida, un protector gástrico como la ranitidina, un corticoide como la dexametasona, aunque acá también tenemos que tener en la mesa una hidrocortisona, porque acuérdense que la hidrocortisona es el corticoide de la vía aérea. Un AINES, que si el paciente no tiene ningún tipo de problema a nivel renal, podemos hacer un ketorolac, y un antibiótico que acá va a tender a prevenir lo que son las infecciones, que podría ser una cefalotina. Esto en cuanto a la premedicación.
Cuando ya nos encontramos, en la fase de lo que es la inducción anestésica, en el manejo anestésico de este paciente, tenemos que hacer diferentes drogas que tratan o que van a preservar la estabilidad hemodinámica del paciente. Antiguamente se utilizaba mucho el tiopental sódico. Hoy en día, y por los costos hospitalarios, se utiliza directamente lo que es el propofol, combinado con una benzodiazepina para evitar el menor impacto hemodinámico en el paciente. Y obviamente que los hipnóticos van acompañados siempre de un opioides para dar esta analgesia para poder hacer la posterior intubación endotraqueal en el paciente. Este opioide puede ser un remifentanilo o puede ser el fentanilo. Bien, entonces ya hicieron la desnitrogenación, la inducción, ahora viene la parte de la intubación. Que si en la visita preanestésica el anestesiólogo ya dejó indicado que es una probable intubación dificultosa o el paciente tiene un bocio, yo ya tengo que tener armado el plan de intubación dificultosa. Este plan de intubación dificultosa consiste en tener armados los elementos y las drogas necesarias para hacer esta intubación. Las drogas obviamente ya se hicieron en la inducción o se hizo una ligera sedación por si es una intubación vigil. Pero ¿cuáles son los elementos que se necesitan para hacer una intubación dificultosa? Laringoscopio con 2 palas diferentes. Si tengo a mano puedo tener el laringoscopio Miller con el laringoscopio Washington. Tubos endotraqueales que pueden ser rígidos o espiralados. Puedo tener un videolaringoscopio o un fibrobroncoscopio según la institución y si es que contamos con esos elementos, sino una guía de Eichmann, el mandril, una Magil, el estetoscopio y la jeringa para insuflar el balón de ese tubo. Esos serían los elementos necesarios para hacer una intubación dificultosa. En cuanto a los relajantes musculares, si nosotros vemos, o en realidad si el anestesiólogo valora que no es intubación dificultosa, se puede hacer la succinilcolina para hacer este tipo de intubación en el paciente. Y en cuanto a los relajantes neuromusculares, hay que tener un cierto cuidado o una cierta cautela, por así decirlo. Después de la intubación se tienen que tratar o tienden a evitarse porque los cirujanos tienden a hacer un control más neurofisiológico de los nervios, sobre todo del nervio recurrente, para evitar que se produzca algún tipo de parálisis o de lesión en ese nervio. Cuando hablamos ya del mantenimiento, sí, porque ese paciente ya se intubó exitosamente, el mantenimiento ya tiene que ver con las mismas drogas que se han utilizado o se pueden agregar drogas. Si se está utilizando una anestesia del tipo TIVA, se sigue con lo que es el remifentanilo y el propofol. Y si se está utilizando una anestesia del tipo balanceada, se utiliza el sevoflurano más el remifentanilo. Siempre acuérdense que en el mantenimiento es un hipnótico con un analgésico, que ese analgésico es el opioide, que generalmente es el remifentanilo. Antes de cerrar los diferentes planos del cuello, ¿sí? Antes del despertar del paciente, obviamente, los cirujanos le piden al anestesiólogo que haga una maniobra con el ventilador, con el respirador de anestesia. Esta maniobra se llama maniobra de Valsalva. Consiste en ejercer a través de una ventilación manual controlada, o sea, asistida. El anestesiólogo está ventilando de forma manual el paciente para ejercer presión sobre la vía aérea. Entonces, esta presión hace que los cirujanos tengan mejor control de la hemostasia en ese lugar de cirugía y a su vez exploran la vía aérea del paciente. Si todo esto está ok, se cesa de hacer la maniobra de Valsalva, el paciente vuelve a la ventilación controlada, ya sea por volumen o por presión, y pues, se procede a cerrar los diferentes planos anatómicos de ese cuello. Bien, entonces ya se hizo la maniobra de Valsalva, los cirujanos comprobaron que está todo correctamente, cerraron totalmente los planos anatómicos, entonces llega la parte de despertar a este paciente. Se trata de despertarlo en algunas oportunidades hay anestesiólogos que los despiertan a dosis baja de remifentanilo. Esto hace que los pacientes no rechacen bruscamente el tubo endotraqueal, entonces se despiertan más tranquilos, sin tos, sin agitación, porque si no esto nos va a dar una hemorragia. Se van a, digamos, desprender estos hilos de sutura de las diferentes
planos anatómicos y nos puede llevar a tener complicaciones. Por eso el despertar tiene que ser lo más tranquilo posible. Y si este despertar es exitoso, se lleva a la URPA para seguirlo controlando por lo menos 15 minutos más en la unidad de recuperación postanestésica para evitar sobre todo las hemorragias en el paciente. Ya vimos entonces todo lo que tiene que ver con la anestesia, o sea, las drogas que vamos a utilizar, cómo es el mantenimiento, cómo es el despertar de este paciente, pero no hemos hablado de lo que es la monitorización quirúrgica en este tipo de cirugía. En cuanto a la monitorización, nosotros podemos decir que son cirugías que no son muy invasivas. Si se llega a complicar, podemos hacer algún tipo de monitoreo invasivo. Si no, se basa tranquilamente en una monitorización básica, ¿sí? El electrocardiograma, una tensión arterial no invasiva, una oximetría de pulso y obviamente una capnografía porque estamos en presencia de una anestesia general. La analgesia de estos pacientes, sobre todo, es una analgesia del estilo multimodal, donde podemos utilizar AINES. Se utiliza mucho la dipirona, combinado con algún opioide como puede ser el tramadol, y en algunos pacientes que tengan una patología maligna ya crónica, se puede utilizar un opioide como es la morfina. Y dentro de las complicaciones postquirúrgicas que tenemos en las cirugías tiroidectomías, vamos a encontrar la que les he dicho un montón de veces en el Power, las hemorragias. Hay que tener muchísimo cuidado porque nos van a afectar en la vía aérea. La lesión del nervio recurrente, las insuficiencias ventilatorias y una crisis tirotóxica aguda y el hipotiroidismo, que esto depende si queda un aumento de la secreción de la glándula tiroidea o una disminución de la actividad de la glándula. Y de esta forma hemos concluido con la unidad número 8. La hemos visto muy resumida, pero bueno, hemos visto los puntos más importantes de este tipo de cirugía.